sí, el número total de vidas prevenidas a través de abortos y esterilizaciones forzadas en China se acerca a los 500 millones. Un verdadero holocausto. El 25 de septiembre de 1980, China implementó su brutal política del hijo único, bajo la cual la política del útero del Partido Comunista Chino logró limitar millares de nacimientos con abortos y esterilizaciones forzados e incluso infanticidio. Del hijo único se cambió a una política de 2 hijos en 2016 y después a una política de 3 hijos en 2021. A través de todos estos cambios, el PSC se ha guardado el disque derecho de abortar forzosamente embarazos que se consideran fuera del plan o ilegales. Ahora el PSC descubre que enfrenta un declive poblacional tan devastador como irreversible. Hoy en MaxQ escucharán el testimonio de Wu Jian, quien sufrió en carne propia la feroz política de la dictadura del Partido Comunista Chino en el año 2009. Pero antes, no olviden presionar me gusta y suscríbanse para que este contenido llegue a una mayor audiencia. Mi nombre es Wu Jian. Nací en un pequeño pueblo del norte de China. En mi vida diaria intento sonreír a todos, mientras en el fondo de mi corazón está grabado el recuerdo de una experiencia inolvidable en el infierno. Era el invierno del 2004, cuando descubrí que estaba embarazada. Fue hermoso sentir cómo esta vida crecía dentro de mí. ¡Qué milagro! Mientras tanto, también tenía mucho miedo, porque no tenía el permiso de embarazo ni el permiso de nacimiento, lo que significa que según la ley china, este bebé no podía nacer en este mundo. Este bebé tendría que morir en mi vientre. Durante este tiempo, en mi ciudad natal, esta era la ley decidida por la política de planificación familiar china que generaba miedo en todas las familias. No solo estaban en riesgo mis padres y mi familia, sino también mis demás familiares. El tiempo voló mientras el pequeño bebé crecía diariamente en mi vientre. Mientras el bebé se movía cada vez más activamente en mi cuerpo, el amor maternal también aumentaba. La palabra mamá ya no era solo una palabra, se hizo realidad en mi vida. Mi bebé y yo éramos uno y compartíamos la misma sangre. Muy pronto la parte inferior de mi estómago comenzó a abultarse. Para proteger a mi bebé, tuve que esconderme en una casa vieja y destartalada en una zona remota. No había electricidad en la habitación y estaba muy oscuro todo, inclusive durante el día. El miedo y la soledad me invadían todos los días, pero mientras yo supiera que mi bebé estaba bien, podría soportar cualquier cosa. Muchas veces me despertaba por la noche con pesadillas en las que soñaba que los funcionarios del gobierno de planificación familiar me perseguían y arrestaban y me obligaban a abortar. Finalmente, los funcionarios del gobierno de planificación familiar se enteraron de mi embarazo. Entonces buscaron por todas partes tratando de arrestarme y aunque no pudieron encontrarme, atraparon a mi padre. A mi padre lo metieron en un centro de detención y lo golpeaban todos los días. Al cuarto día, después que lo atraparon, un vecino vino y me dijo que mi padre se estaba muriendo. Seguirían golpeándolo incluso hasta la muerte, hasta que yo fuera al hospital local para abortar. Mi corazón se rompió en pedazos al enfrentar este aterrador dilema. O mi padre o mi bebé, uno de ellos dos tenía que morir y yo tenía que tomar esa decisión. Poco tiempo después sucedió lo peor, cuando varios funcionarios del gobierno de planificación familiar irrumpieron en la casa donde me escondía y sin decir palabra me drogaron dentro de su camioneta. Tan pronto como me subí a la camioneta, descubrí que allá había otra mamá dentro de ella. Me dijo que estaba embarazada de su primer bebé y que tenía 28 años. No tenía permiso de embarazo ni permiso de nacimiento y estaba embarazada de 7 meses. Estaba tan ansiosa por quedarse con este bebé que estaba peleando con los funcionarios del gobierno dentro de la camioneta. Y de repente, un funcionario del gobierno de unos 20 años la abofeteó de tal manera que inmediatamente su boca comenzó a sangrar. Al ser insultada de esta manera y humillada,
Gritó y peleó con los funcionarios del gobierno de planificación familiar como una leona. Aproximadamente unas horas después, el vehículo se detuvo en el hospital. Tan pronto como me bajé de la camioneta, vi cientos de mamás embarazadas allí, todas ellas como cerdos en el matadero. Inmediatamente me llevaron a una habitación especial y sin ningún tipo de examen médico preliminar, una enfermera me inyectó oxitocina por vía intravenosa. Luego me pusieron en una habitación con otras madres. La sala estaba llena de mamás que acababan de sufrir un aborto forzado. Algunas mamás lloraban, algunas mamás estaban de luto, algunas mamás gritaban y una mamá rodaba por el suelo con un dolor insoportable. Yo no era muy sensible a la inyección de oxitocina y luego me llevaron a otra habitación pequeña. Una enfermera sacó una aguja grande de 8 pulgadas de largo para inyección intramuscular. Nunca en mi vida había visto una aguja tan grande y larga. Tan pronto como me quitaron la ropa, la enfermera puso su mano alrededor de mi bajo estómago. El miedo y su mano fría provocaron un espasmo en el músculo abdominal. Por eso, durante un tiempo, la enfermera no pudo aplicar la inyección. En ese momento, yo era la única mamá en la habitación. Comencé a rogarle a la enfermera mientras lloraba: ya me pusieron la inyección de oxitocina, por favor, déjame ir. Me iré lo más lejos posible y no le contaré a nadie lo que has hecho por mí, y te estaré agradecida por el resto de mi vida. La enfermera no respondió a mis súplicas. Parecía de madera. Entonces seguí diciéndole: eres un ángel. ¿Cómo una enfermera o un médico que está ayudando a las personas y salvando vidas, cómo es posible que puedas convertirte en una asesina matando gente todos los días? Apenas yo podía verle la cara porque llevaba una gran máscara. Pero al rato, ella se enojó muchísimo conmigo por todo lo que yo estaba diciendo y me dijo que hablaba demasiado. También me dejó saber que esto era algo normal porque ella lo hacía durante todo el año. También me contó que solamente en nuestro condado hubieron más de 10,000 abortos forzados solo en ese año y que mi bebé y yo seríamos uno más. Quedé asombrada por sus palabras y me di cuenta que mi bebé y yo éramos como un cordero en la tabla de cortar. Finalmente, introdujo la aguja grande y larga en la cabeza de mi bebé en mi útero. En ese momento era el fin del mundo para mí y sentí que incluso el tiempo se había detenido, sin saber que sucedería algo peor aún. Después de la inyección, mi bebé estuvo muy tranquilo durante todo el día. Fui tan ingenua que pensé que podía dejar el hospital porque había terminado la inyección forzada. Me preguntaba si quizás mi bebé tuvo la suerte de poder sobrevivir. Para mi sorpresa, la noche siguiente me llevaron a un quirófano y me pidieron que me acostara en una mesa quirúrgica. Eso fue la guillotina para mí y para mi bebé. Mientras estaba acostada en la mesa de operaciones, descubrí que habían huellas dactilares de sangre en la pared, todas dejadas por otras mamás durante la cirugía de un aborto forzado. Un médico me dijo que ya les había causado demasiados problemas porque se suponía que mi bebé saldría solo después de la inyección. Como no salió como esperaban, decidieron cortar a mi bebé en pedazos en mi útero con unas tijeras y luego succionarlo con una máquina especial. ¿Qué había hecho yo en mi vida para merecer este tipo de castigo? ¿De qué se trataba todo esto? Incluso un animal salvaje como un tigre daría su vida para salvar a su cachorro. Como mamá y ser humano, yo ni siquiera podía proteger la vida de mi bebé. No tuve tiempo de pensar, ya que esta horrible cirugía comenzó por la fuerza. Podía escuchar el sonido de las tijeras cortando el cuerpo de mi bebé en mi útero. Podía sentir que poco a poco mi bebé era cortado en pedazos. Ella, fue separado de mi cuerpo. Ella era la carne de mi carne, el hueso de mi hueso, una parte de mi cuerpo. Ese tipo de dolor no solo mató mi cuerpo, sino que también mató mis emociones y a mis sentimientos. ¿Cómo podría ser mamá? ¿Qué pasará conmigo? Lloré mientras hablaba con mi bebé y preferí morir junto con mi bebé en ese momento. Nada tenía significado para mí en este mundo. De hecho,
Una parte de mi vida había muerto. Una parte de mí ya se había ido y se había ido para siempre. Finalmente, en este viaje al infierno, la cirugía terminó y una enfermera me mostró parte de un pie ensangrentado con su pinza. A través de mis lágrimas y la imagen del pie ensangrentado, que quedó grabada en mis ojos y en mi corazón, con muchísima claridad pude ver los 5 pequeños dedos ensangrentados de mi hijo. Inmediatamente arrojaron al bebé a un cubo de basura. Luego me permitieron regresar a casa después que todo terminó desde el hospital. No comí nada, ni siquiera bebí agua durante varios días. Apenas hablé con nadie. De vez en cuando en casa podía escuchar el duelo de mis padres. A la final lo liberaron después que me atraparan a mí, pero lo habían golpeado terriblemente. Le llevó más de un mes recuperarse físicamente. Mirando a mi padre, pensando en mi bebé muerto, lloraba día y noche, y con frecuencia me venía a la mente la imagen del piececito ensangrentado. Físicamente me recuperé después de aproximadamente un mes, pero psicológica y espiritualmente nunca. Desde ese entonces tuve una migraña que me acompaña hasta el día de hoy. Algunas personas dicen que el tiempo es la mejor medicina y que puede curarlo todo, pero este no es mi caso. A medida que pasa el tiempo, el sufrimiento es cada vez peor y la memoria se vuelve cada vez más clara. Gracias a Dios me hice cristiana. Dios me ayudó y me sanó. La Biblia nos enseña que mientras confesemos nuestros pecados, seremos perdonados. Frecuentemente acudo al Señor pidiéndole perdón. Sé que Dios ya ha perdonado mi pecado, pero muchas veces yo no he podido perdonarme a mí misma. Creo que volveré a encontrarme con mi bebé en el cielo, si Dios me lo permite, y le pediré perdón a mi bebé cuando lo vea en el cielo. Como dice un proverbio chino, cuando te rompes un diente, te lo tragas tú mismo. Nunca antes había compartido esta experiencia con nadie, porque las cicatrices de mi corazón son 1.000.000 de veces más dolorosas que las cicatrices de mi cuerpo. Mientras escribía este breve testimonio, varias veces lloré y no podía seguir escribiendo. Sabía que hay millones de hermanas chinas que están sufriendo y sufrirán lo mismo que yo sufrí. ¿Quién podrá ayudarlas? ¿Quién podrá salvarlas? La política del hijo único y la política del aborto forzado han acabado con millones de vidas inocentes en China. ¿Cómo podría detenerse este crimen inhumano? ¿Cuándo se podrá detener este crimen inhumano? Que Dios me perdone, que ese día encontraré a mi bebé en el cielo.